¿Sabías que los primeros equipos de béisbol de República Dominicana fueron el Osama y el Nuevo Club? Fueron creados en el año 1891. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes, muy felices de recibir al pintor, al arquitecto Carlos Puello Sánchez. Con él vamos a conversar sobre las artes, por qué, qué objetivo, qué subjetivo. Escuchamos mucho de esto en los medios, pero con él vamos a aclarar muchas cosas al respecto. Bienvenido, qué bueno tenerte aquí. Gracias a ustedes, Ana Mirta, por la invitación y me siento en casa, como estoy en casa, pero en familia realmente. Claro, claro que Bienvenido sí. y espero que esta conversatoria, esta dinámica, pues deje siempre, como debe ser todas las cosas que tienen que ver con el arte bueno, el arte puro, como yo le llamo. Claro que sí, Ana Mirta. Tú sabes que siempre escuchamos hablar sobre el arte objetivo y el arte subjetivo. Y esto realmente, el estudio de las bellas artes siempre se ha visto como un tema complejo en ese sentido. Vamos a comenzar contigo para que nos expliques qué es el arte subjetivo, que es el que creo que tú utilizas. Cuando hablamos de ese arte subjetivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mira, más que todo el arte subjetivo, podríamos enmarcarlo, no definirlo realmente, sino enmarcarlo dentro del arte que sale del alma del artista. Y que llegue al espectador y que no solo mire, sino que observe, para que la pieza, la obra, transmita, hable, cante, huela, sienta el espectador lo que está viendo, mediante imágenes, manchas, colores, no necesariamente figuras, y si la figura esté viva también, porque es donde entra la diferencia que siempre decimos algunos pintores o artistas que pintamos, que hay una diferencia, que no es plasmar únicamente, es que lo que se plasme quede algo en el espectador, que deje un mensaje, que deje una enseñanza, que deje un aprendizaje, que más que todo sea, cada vez que se vea esa pieza, diga algo diferente. Eso realmente es el arte subjetivo. Mucha gente lo ve como un tabú, porque es complicado, yo no entiendo ese tipo de trabajos, yo no entiendo esa obra, porque para ir a esa exposición tengo que ser un conocedor de los fundamentos del dibujo y la pintura, y no necesariamente, con simplemente tener sensibilidad y dejarse llevar. Usted va a disfrutar tanto como el artista, como el más connotado de los críticos, como el espectador más fiel de la obra de arte de cada artista. O sea, es disfrutar, es ver qué impresión me causa esa obra, qué primera impresión veo en una obra de arte, qué me causa, qué me deja. Ahí es que donde está la gran diferencia entre una obra y un cuadro. No quisiera meterme como mucho en ese tema para no crear ciertos roces, conflictos o egos, que tú sabes que entre los artistas eso, con Sí. una cosa, un puntico que tú le dejas así se revoltean. Y entonces, pero básicamente lo que estamos hablando de es ese arte que siempre deje, que no todo lo que esté quiso plasmar el artista, que a veces no parte de una idea, o parte de una idea y empieza a plasmar un mundo totalmente diferente a lo que empezó o trató de plasmar. Y ahí entra el alma del artista, las emociones, las sensaciones. Por eso cada obra tiene su espacio, su momento, y es irrepetible. Entre el artista que pinta, el pintor puede plasmarla muchas veces, pero ya cuando se pasa a la parte de la subjetividad, del alma, de otras dimensiones y otras cosas, ¿verdad, Ana? De otras dimensiones, de otros planos, que a veces somos un tanto incomprendidos por ese punto de que es complicado, es difícil y no es tal. Solamente es pararse a observar la obra, la pieza,
y fluir. Como todo en la vida, la magia de la vida es fluir. Asimismo es la concepción del artista en una tela en blanco, en una superficie cualquiera, plasmar lo que le está llegando en ese momento. Eso podría para mí es la definición de lo que es un arte subjetivo, que siempre diga, aunque no saco una figura, un rostro, un bodegón, y si es con eso, pues eso, darle vida. La verdad, Y me imagino que el arquitecto espectador, permíteme, el espectador puede apreciarlo según él aprecia, porque por ejemplo, tú has plasmado un dibujo, ¿verdad? Tu sentimiento, tu alma. Yo lo aprecio a mi manera, Ana Mirta, a la de ella, ¿cierto? Exactamente, desde tu punto de vista. Y qué A ver, feliz, sí. y qué feliz. Por ejemplo, lo que aprecia Ana Mirta, lo que aprecias tú de la misma pieza, no necesariamente es lo mismo. Pero si se ponen a hablar, llegan a un punto de convergencia. Sí, mira, yo vi esto, yo sentí esto. Y qué Ahí bueno para el quería artista llegar. cuando comparte el espectador eso con el que tú quisiste, no de que yo quise de reflejar ahí. Yo veo esto, veo aquello. Porque a veces el artista no se da ni cuenta que está reflejando, porque lo que está fluyendo, viviendo un momento más. Okay. Quizá en otro plano, en otro mundo, o en otros mundos que son diferentes, diferentes. La verdad, Pero por ahí es que anda. El gran bien. aplauso para el artista plástico es que alguien comente sobre su obra y si le toca parte de lo que el artista quiso reflejar en cada pieza, pues es uno de los momentos mágicos para el artista realmente. Por ejemplo, en esta obra de los 4 elementos que yo estoy Como mágica fue esa exposición. ¿Eh? Como mágica fue esa exposición que tuve la oportunidad de ver en el Mirador, ¿no? En el 5º aniversario del Centro Mirador, que ya para el 9. Wow, fue bien impresionante. Y eso hace 4 años, Ana Mirta. Y fue ya ayer. 4 años. Parece 4 que fue ayer. añitos. Eso fue Pues ayer. ahí ese tema de los 4 elementos tiene una magia, primero una búsqueda de años para poder conjugar lo que es evolución, creación, muchas cosas conflictos de los 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego. A veces en contradicción, en armonía, creando composiciones que vayan a reflejar lo que yo estoy viviendo y quiero ver de esos 4 elementos en ese formato, de ese momento. Esa exposición, ese tema lo tengo trabajando alrededor del año 98, cuando lo puse por primera vez en Milán, Italia. De ahí pasamos a Londres con el mismo, no la misma exposición, sino con el mismo tema, pero ya con otro grupo de obras. Y de ahí caminamos gran parte fuimos 5 o 6 países de Europa y Centroamérica, llevando esa exposición que además de los 4 elementos, el título de la exposición siempre le pongo Calor y Color del Caribe, República Dominicana. Porque siempre me he interesado en vender nuestro país a través de nuestro color, o sea, como artista plástico, con un sello, con una obra universal, una obra subjetiva, una obra transparente, una obra que hable de por sí solo quiénes somos y nuestra dominicanidad, pero abarcando un tema universal, un tema hasta cósmico, místico, como lo han bautizado muchos de los grandes críticos de arte de aquí, entre ellos Efraín Castillo, Javier Peralta, y mi curador de la exposición y el juicio crítico que fue Odalí Pérez, de la que asistió en el Centro Mirador, que invito a todo el país que pase por ese centro, que además es un hijo mío porque es una obra diseñada y construida por mí, además, donde hubo una integración de la naturaleza del farallón
hacia 3 pisos debajo de galería de arte. Se deben pasar porque es un trabajo de arquitectura, pero antropología, sociología y sobre todo arte puro, donde ha desfilado lo mejor de la plástica nacional e internacional por ahí. Junto con Perelló y el Centro León, yo diría que son los 3 centros más importantes que tenemos en el país. Los invito a todos a que pasemos por ahí y el próximo programa que hagamos, lo hagamos allí. Claro, un compromiso. Hay un espacio ahí fabuloso para eso. Lo hacemos ahí dentro de ese aroma de arte, que pudiéramos explayarnos ahí mucho más con el entorno y la decoración de esa galería, de ese museo realmente, con todo lo que envuelve la naturaleza, con el farallón, las coralinas y demás. O sea, es un área realmente mágica. Así es. Ana Mirta. Veo que en tu pintura utilizas mucho los colores cálidos. Me atrevería a apostar a que te gusta mucho el otoño, ¿verdad que? Me gusta mucho, perdón. El otoño. Mira, el otoño ahí, más que otoño es, si tú supieras que sí, es mi época preferida del año. Sobre todo finales de noviembre, octubre, finales de noviembre ahí. Inclusive tuve la dicha de que mi primera exposición con ese tema fue en Milán en otoño. Y habían unos colores mágicos ahí, unas noches que se dieron divinas en la apertura de la exposición. Y eso no eres tú la primera que tomas. Fíjate cómo, Saki, estamos hablando de lo que hablábamos ahorita del arte subjetivo. Mira cómo caemos. Ella descubrió el otoño dentro de mí. Sí. Pero ahí, además del otoño que yo reflejo ahí, consciente e inconscientemente, lo que está el elemento fuego confundido con el elemento aire. Ana Mirta. Más que todo, Es muy hermoso. Que te da el otoño, pero a través de los elementos. Sí, a través de los en elementos. El color y hasta en la fuerza. Ahí hay una pieza donde yo pongo para representar mi dominicanidad, sin que eso llame a Serie 2, Trujillo, la palma, que yo la veo como que lo uso mucho en mis paisajismos, ya en la obra arquitectónica también. Y si tú la ves, notas una de las piezas, la palma está con un movimiento de mucha fuerza, reflejando el fuego también en la velocidad del viento. Yo he visto ahí, según puedo apreciar ahí en los cuadros que están en tu casa ahí, veo que te gusta mucho el azul, ¿eh? También por lo que representa la atmósfera, la paz. Para uno poder iniciar una obra de arte tiene que estar en paz. El artista que está en un momento de baja emocional, pues debe poner el pincel en un descanso. Yo te iba a preguntar, ¿cómo te llega el momento como para tu pintar? No tengo ni hora ni lugar, pero el mayor, uno siempre tiene su momento, su hora al día, donde está la creatividad lo máximo. Y para mí es en la mañana temprano, donde plasmo algo, una idea, pero ya después de ahí uno se deja llevar y hasta con los ojos cerrados salen cosas y detalles y efectos increíbles. Abro los ojos y lo dejo tal cual me quedó. Pero son momentos únicos. Eso hay que estar en empatía entre lo que es cerebro, corazón y mano. Si esas 3 cosas no están alineadas, hay un fallo en la obra de arte y se refleja. Por eso, si la parte emotiva no está en equilibrio, pues menos sale la obra de arte con lo que se quiere lograr. O sea, sale confusión, sale inestabilidad, sale cosas que no son las que debe mostrar un artista. Depresiones, momentos malos, que no son los que deben salir. Hay contradicciones, hay otros artistas que dicen que no, que se pinta lo que se esté viviendo. Yo no soy así. A mí me gusta pintar para que el que vaya a un museo esa obra o vaya a una casa, vaya a llevar alegría, vaya a llevar paz, para llevar los 4 elementos en equilibrio. Que es lo que crea, lo que el pensamiento que le dio Mira, el pensamiento que le dio pie a esta obra, que estoy desde el 98 trabajándola, primero estudiándola unos años antes,
Y en el 98 empecé a hacer las primeras piezas. Debo haber hecho algunas 3.000 ya de esas. Y ninguna se parece, con el mismo tema. Esos son momentos diferentes, pero sobre una línea que es los 4 elementos, buscando el equilibrio, creando naturaleza perfecta. A partir de ahí nace lo que sea de esa obra. ¿Entiendes? O sea, pero el artista debe estar en comunión consigo mismo antes de iniciar el proceso de creación de una obra de arte. En paz. Tú eres un artista completo porque eres, al ser arquitecto, yo entiendo, ¿cuál tú consideras que nació primero? No, digo, mira, no, yo estudié pintura. De las dos, ¿no? Yo estudié pintura primero que la arquitectura. Cuando yo fui a la universidad, yo estaba graduado en la escuela de pintura de mi pueblo, de San Cristóbal. San Cristóbal. O sea, muchos arquitectos después se ejercen la pintura, pero el caso mío fue a la inversa. Y fue de un momento muy bonito, te cuento. Yo no sé si tú lo oíste en la introducción, que yo le dediqué la exposición última que hice en el Centro Mirador a doña Eridania Mir. Doña Eridania, amiga de infancia de mi mamá, en una visita que vino del exilio, que vivió en Cuba muchos años y era directora de Escuela de Bellas Artes en Cuba. La primera casa que visitó fue la de mi mamá en San Cristóbal. Y me encontró con 9 añitos, yo tenía dibujando en el piso. Y ella le dijo, ¿qué es esto, Olga? Y le dijo, no, pero ese niño hay que ponerlo en la escuela. Me llevaron, pero no tenía la edad. Ella llamó a la dirección de la escuela, dijo, denle un examen. Me dieron el examen y me apuntaron, me anotaron. Mis primeros compañeros fueron Dionisio Blanco, Melchor Terrero, Marcial Báez, ese grupo que fuimos los generosos de León, en paz descanse, mi gran primer ejemplo a seguir en la escuela. Pero el niño de la clase era yo. Pero yo también daba clases particulares con el mismo profesor. Porque en mi casa, que no siempre se ve imagen en esa época, en los años 60 y algo, 66, 67, que fue que ingresé a la escuela, era un tabú estudiar pintura prácticamente. Pero en mi casa y mi padre me dieron hasta una habitación para mí solo, para que yo ejerciera eso. Y de ahí fui formándome, ya entré a la universidad, entonces tuve ya contacto con Ada Balcácer, Leopoldo Lepe, Amable Sterling, con ese ya grupo de grandes maestros. Y ahí está mi gran formación de la pintura a la arquitectura. Que tienen un matrimonio, ¿se cortó, Scarlett? Definitivamente sí. Se me fue mi imagen. Aquí estamos. Que tienen un matrimonio indisoluble, la pintura y la arquitectura, que ha venido en cierta forma a matarlos tampoco la creatividad, que en grupo de peña de arquitectos siempre hablamos de eso y entramos en contradicción con los más jóvenes, con el aparato, la computadora, la tecnología. Le ha matado un poco la creatividad. Por ejemplo, yo todavía cuando presento trabajos de arquitectura es a mano alzada y a colores. Y tienen preferencia en muchos mercados ese trabajo ante la computadora. Claro. Porque como yo digo siempre, la arquitectura se diseña, cada cabeza es un diseño, cada familia vive y se comporta de una manera diferente, aunque hayan patrones parecidos, pero todos se comportan de una manera diferente. Entonces, cada diseño, por ejemplo, de una casa, que es el ejemplo más, diríamos, más pequeño de lo que es la arquitectura, que la arquitectura no es para construir y diseñar casas individuales solamente, sino para resolver problemas en espacios físicos para la comunidad y el país. Es más allá. Claro. Pero el caso es ese, de que la época de nosotros era mitad ciencia, mitad arte. Pero se hacía mucho hincapié en la arquitectura, en lo que es el arte. Habían profesores que veían que el que no tenía trazo en los primeros años de la carrera, habían algunos que me voy a reservar el nombre de esos profesores, decían, oiga, busque otra carrera que usted no está en la equivocada. Váyase para humanidades, para derecho, para otras, pero usted no, para esta no. Pero porque se hacía mucho hincapié, y ellos decían que el modo y medio de expresión, y así es la mano. Si tú tienes un proyecto y a un cliente le estás explicando, o a un tercero, a un maestro, a un albañil, al que sea, un detalle
de construcción o un detalle de arquitectónico, tener la facilidad y la destreza de poderlo plasmar. Ahora mismo lo que hacen es que abren la computadora y se lo dibujan en la computadora. Y no es lo mismo. Todo es muy fácil. El tiempo se nos agotó, Carlos, increíble. Vamos Se a nos tener que invitarte agotó. de nuevo. Diantre, pero las absorbí. De todas maneras, queda pendiente ese encuentro en el Centro Mirador, que de verdad lo van a disfrutar Sí, pero ustedes tanto como eso va a el que lo venir, ve. pero de esto viene una segunda parte, porque todavía no hemos concluido con lo que comenzamos. Yo soy Entonces de vamos a ustedes. hacer un programa especial allá. Ok, soy de ustedes. Claro que sí. Mire, ¿dónde podemos buscar los cuadros? Porque vean acá, no están a la venta, no hay Sí, información. así siempre están a la venta. Ahora mismo, ahorita vienen a las 6 a entregar un mural que se me encargó. Voy a tomar fotos y se los voy a mandar. Ay, por favor. Sí. Se lo voy a mandar. Aunque yo sé que eso es como vender un hijo. Sí, así es. Hay veces que uno lo Pero uno tiene que hacer ponerse en la parte también empresarial y decir, bueno, te tienes que ir. Ya vete, te creé, tienes alas y vete a hacer tu vida por ahí. Aunque la obra siempre, ustedes compran un derecho de propiedad, pero la obra siempre va a ser mía. Claro, ustedes lo adoptan. Claro que sí. Carlos Puello Sánchez estuvo con nosotros, artista plástico, arquitecto, diríamos un inspirado en las cuatro, como dice, el fuego, aire, mar y tierra, para hacer sus obras, donde él entrega toda su alma. De verdad que te felicitamos. Pudimos ver, bueno, y ya también nuestros televidentes se vieron parte de tu trabajo, porque lo pusimos en pantalla, así que te deseamos todos los éxitos del mundo. Te contactaremos de nuevo porque este tema quedó por la mitad. Ok, falta soy de ustedes. mucho más Saki, tiempo. Tú lo sabes. Claro, Cariño de corazón. Anamita, gracias por la invitación. Siempre. Gracias a ti, mi amor. Así Bye, que bye. recuerdo a todos por allá. Nada más tienen que avisarme ya. Bye. Perfecto. Gracias, señor Héctor. Vamos a la pausa, por favor.